Más Internacional. Muy buenas noches y bienvenidos. Es un gusto saludarlos a esta hora para darle inicio a esta emisión de Red Más Internacional. Las noticias del mundo, ustedes ya saben, solo aquí con nosotros. Andrés, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, Paula, con muy buenas noticias, sobre todo lo que mencionábamos de Cabal y Fara, que han conseguido no ganar el torneo de Cincinnati, pero con este partido suman 80 puntos más en el ranking ATP y sí o sí van a estar en el torneo de maestros que reúne a los 8 mejores. Femenino, masculino, dobles mixtos en toda la temporada. Así que es un gran logro para ellos el solo hecho de estar ahí, siendo los número 1 por ahora del ranking de dobles. Claro, y es que ahora ellos ya están en grandes ligas. Después de ese triunfo de dobles en Wimbledon, pues imagínense, ya tienen que estar en ese tipo de torneos con los que son, midiéndose con los que son, ¿no? ¿Y sabe dónde se juega el torneo de maestros? ¿Dónde? En Londres. Ah, es que ellos solamente saben de la realeza, allá es donde ganan. No, qué maravilla, qué buena noticia que nos traen estos vallecaucanos en lo que tiene que ver con el tenis. Y ya vamos a entrar en materia más adelante con todos los detalles de esta noticia. Por lo pronto hablamos de lo que pasa en otros lugares del mundo, porque crece la tensión en el aeropuerto de Hong Kong. Por segundo día consecutivo fueron cancelados allí los vuelos y siguen los enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes, mientras Estados Unidos asegura que China ya está movilizando tropas. Por segundo día consecutivo, este ha sido el panorama en el aeropuerto de Hong Kong, donde los vuelos otra vez fueron cancelados mientras la ciudad sigue sumida en el caos. Los manifestantes se apoderaron de los departamentos de seguridad y bloquearon hasta las entradas de uno de los aeropuertos más activos del mundo, que realiza más de 1000 vuelos diarios en 200 destinos. La tensión entre las autoridades y los manifestantes va en aumento después de que un grupo de médicos intentara sacar a un herido de un edificio y los agentes lanzaran gas pimienta. Según Estados Unidos, China ya está movilizando tropas. Nuestra inteligencia nos ha informado que el gobierno chino está trasladando tropas a la frontera con Hong Kong. Todos deben estar tranquilos y seguros. Es que los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía ya dejan heridos. Solo porque alguien ha violado la ley, la policía tiene que hacer cumplirla. Muchos ciudadanos inocentes e incluso visitantes de Hong Kong han sido injustamente afectados por las acciones de los manifestantes. Espero que la gente entienda que la policía usa la fuerza para contener situaciones violentas. Son varios los residentes de Hong Kong que prefieren otras vías. Al cerrar instalaciones públicas como un aeropuerto o una estación de tren, no necesariamente apoyo esta manifestación. Puede haber un poco de impacto negativo y creo que es una protesta bastante contundente y grande aquí en el aeropuerto que cerró desde ayer, y espero que la ciudad pueda volver al orden pronto. Y también cientos de turistas que se han visto afectados. He podido caminar por la ciudad sin problemas, pero teníamos miedo de que algo sucediera. Unos amigos tenían vuelo hoy y no pudieron viajar. Tuvieron que regresar al hotel y buscar otra habitación. Tenemos vuelo mañana y estamos asustados de no poder regresar, pero espero que podamos hacerlo. Las manifestaciones en Hong Kong empezaron hace más de 2 meses por la iniciativa de las autoridades locales de promulgar una ley de extradición que permitiría a ciudadanos ser juzgados en China para ser procesados sin garantías legales. Y otra de las noticias del día: Estados Unidos aplazó hasta el 15 de diciembre la imposición de aranceles a productos de China que estaban previstos para septiembre. Se interpreta esta decisión como una pausa en esa guerra comercial entre las dos naciones. Estados Unidos retrasó por 3 meses la entrada en vigor de las tarifas del 10% que iban a ser impuestas a bienes electrónicos de China, y los mercados reaccionaron con alzas. Ayer tuvimos una muy buena conversación con China, una llamada muy productiva, y creo que quieren hacer algo. Creo que les gustaría hacer algo dramático. No estaba seguro si querían esperar hasta que un demócrata tuviera la oportunidad de entrar. Espero que eso no vaya a pasar porque la economía se iría muy rápido al infierno, pero realmente les gustaría hacer un trato. Trump no dejó de reclamar a China por no haber cumplido con su parte del trato. Como siempre, China dijo que iban a comprar en grande productos de nuestros agricultores estadounidenses, y por ahora no han hecho lo que dijeron que iban a hacer. Tal vez esto sea diferente. Estados Unidos confirmó que los aranceles del 10% que Washington impondrá a celulares y portátiles de China entrarán en vigor el 15 de diciembre y no en septiembre como se había planeado.
Miren esto, por ignorar un pare, un adolescente ocasionó un accidente mortal en Nueva York. En este video quedó registrado el impacto que ocurrió en un cruce en Brooklyn, terminando en reacción en cadena. El hombre de 18 años que ocasionó el accidente permanece bajo custodia de la policía. Murió, ustedes lo ven allí, un ciclista hispano y 2 personas resultaron heridas. Andrés, usted que monta bicicleta frecuentemente por las calles de la ciudad sabe a los peligros que se exponen, ¿no? Pero en este caso, pues aquí el ciclista estaba en otra historia, en un cruce que estaba completamente opuesto a donde ocurrió el accidente, pero mire cómo son las cosas. La imagen es realmente impactante y claro, nos hace sentir mucho a todos los que transitamos frecuentemente en bicicleta. Mire, Paula, se lo traigo a un hecho que ocurrió hace 2 días en el Charquito, una bomba de gasolina que queda cerca a Soacha, donde el señor Manuel Cuitiva, un ciclista máster, también pierde la vida simplemente porque el señor de la tractomula que salía no miró. Es cierto que el ciclista también es imprudente y sobre todo en tramos urbanos, a veces el ciclista también se toma la vía por su cuenta y cuando salen 10, 15 ciclistas salimos, nos tomamos la mitad del carril como tampoco debe ser, esto es una convivencia, pero lo que pasa hoy es un gesto de mala suerte, pero también quiere decir que una violación a una norma de tránsito puede afectar a muchos actores. Tristemente, el ciclista urbano es quien estaba desprotegido. Me parece bastante sensata su reflexión porque esto sí es un tema de lado y lado. No exceso de velocidad, respetar los pares, respetar los cruces, respetar los semáforos en rojo y los ciclistas, bueno, pues también hacen lo propio porque además son los que reciben cualquier impacto porque no tienen mayor protección que su cuerpo. Bien, y crece la incertidumbre en los Estados Unidos. Donald Trump endurece los requisitos para los inmigrantes ilegales y busca también negar su residencia a quienes reciben ayudas sociales. Con esta iniciativa, la administración Trump busca limitar el número de los extranjeros considerados cargas públicas y fomentar el de los denominados autosuficientes. Así lo explicó el director interino de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía. A través de la regla de la carga pública, la administración del presidente Trump está reforzando los ideales de independencia y responsabilidad personal para garantizar que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito aquí en Estados Unidos. La norma fue incluida en la regla final de la carga pública y entra en vigor a los 60 días de haber sido publicada, es decir, a partir del 14 de agosto. Nuestra regla generalmente evita que los extranjeros que puedan convertirse en carga pública vengan a Estados Unidos o se queden aquí y obtengan la Green Card. Ahora la carga pública se define de una manera que garantiza que la ley se aplique de manera sensata y que quienes están sujetos a ella sean independientes. Alrededor de 544,000 personas solicitan residencia legal cada año, de los cuales 382,000 son de categorías que serían objeto de la nueva revisión. Los extranjeros que buscan extensión de estadía o cambio de estatus como residencia permanente deberán demostrar no haber solicitado asistencia pública en ninguna oportunidad desde haber obtenido el estado migratorio de no inmigrante. Estas nuevas reglas se basan en la Ley de Inmigración de 1882 que permite al gobierno de Estados Unidos negar una visa a cualquier persona que pueda convertirse en una carga pública. Y atención a esto, autoridades rusas reconocieron que la explosión de un reactor nuclear en una base militar elevó la radiación en la zona. Tras la explosión de la semana pasada en el norte ártico de Rusia, el Servicio Meteorológico reconoció que el ensayo de nuevas armas nucleares elevó la radiación, aunque considera que no implica ningún peligro. En 6 de 8 puntos observados en Severodvinsk se registró un aumento de la dosis de radiación gamma de entre 4 y 16 veces en comparación con el nivel habitual para este territorio. El Servicio Meteorológico aseguró que estos niveles de radioactividad se redujeron volviendo a la normalidad. Mediante mediciones directas y la comparación de esas mediciones se estableció que hubo un aumento del doble de la radiación de fondo que continuó durante no más de 1 hora. No ha habido contaminación nuclear residual detectada ni por nuestros expertos ni por los expertos externos. Uno de los sensores registró una tasa de radioactividad de 1,78 microsieverts por hora. El límite reglamentario en Rusia es de 0,6 y la radioactividad natural media en Severodvinsk es de 0,11. Funcionarios de la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom afirmaron que estaban trabajando en el desarrollo de un pequeño reactor nuclear. Según el New York Times, la inteligencia de Estados Unidos indicó que la explosión podría haber estado relacionada con el trabajo de un misil de crucero de propulsión nuclear, arma supuestamente invencible e indetectable según Putin, quien alardeó sobre su proyecto de un nuevo misil en febrero.
En caso de ser desplegado con éxito, el misil ruso podría significar una amenaza estratégica para Estados Unidos. Estados Unidos está aprendiendo mucho sobre la reciente explosión de un fallido misil en Rusia. Tenemos una tecnología similar pero más avanzada. La explosión del Skyfall ruso tiene a todos preocupados por el aire alrededor del lugar e incluso más allá. Nada bien. Un portavoz del Kremlin se negó a confirmar que se tratase de dicho misil, pero sostuvo que el avance militar ruso excede significativamente el alcanzado por otros países y es excepcional. Se teme que esta explosión pueda iniciar un pequeño Chernóbil por sus altos niveles de radioactividad. En 1986, la explosión de un reactor nuclear en la ciudad arrojó a la atmósfera un nivel de radiación de hasta 2.000 millones de microsieverts por hora. Después de su triunfo en las elecciones primarias en Argentina, el candidato presidencial Alberto Fernández calificó al mandatario de Brasil, a Jair Bolsonaro, de racista, misógino y violento. Entre tanto, hoy continúa la incertidumbre en los mercados argentinos. Alberto Fernández se le fue con todo a Jair Bolsonaro, después de que el presidente de Brasil hiciera esta advertencia a propósito del contundente triunfo de la fórmula de Cristina Kirchner sobre Mauricio Macri en las primarias argentinas. No se esqueçam, aquí más al sur. No olviden lo que sucedió en Argentina en las elecciones de ayer. La pandilla de Cristina Kirchner, que es la misma que la de Dilma Rousseff, que es la misma que la de Maduro y Chávez y la de Fidel Castro, dio una señal de vida. Gente de Río Grande do Sul, si esta izquierda regresa aquí en Argentina, podemos tener aquí un nuevo estado de Roraima y no queremos eso. Hermanos argentinos huyendo hacia aquí, en vista de las cosas malas que parece estar pasando allí. Si estas elecciones celebradas ayer se confirman ahora en el mes de octubre. El candidato peronista de centroizquierda a la presidencia respondió así en una entrevista para el programa Corea del Centro. En términos políticos yo no tengo nada que ver con Bolsonaro. Yo celebro enormemente que hable mal de mí, un racista, un misógino, un violento, un tipo que celebra la tortura sobre Dilma Rousseff. Lo celebro. Fernández, quien obtuvo 47% de los votos en los comicios del 11 de agosto frente a 32% de Macri, aclaró que una cosa es la relación comercial con Brasil y otra lo que ocurra con Bolsonaro. Brasil va a ser siempre nuestro principal socio. Bolsonaro es una coyuntura en la vida de Brasil, como Macri es una coyuntura en la vida de Argentina. También abogó por uno de los mejores aliados de Cristina Kirchner, el hoy detenido y condenado expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Lula, candidato a presidencia do Brasil. Y la verdad lo que le pediría al presidente Bolsonaro es que lo deje a Lula libre y que se someta a elecciones con Lula en libertad. Pero a la vez se desligó del régimen de Nicolás Maduro. No nos hagamos falsas expectativas. Yo siempre he dicho que Venezuela tiene un régimen autoritario que se hace muy difícil objetivamente defenderlo. Y lo que creo es que tenemos que rápidamente recomponer la institucionalidad en Venezuela, que evidentemente Maduro no la está garantizando. Esto no es la mejor institucionalidad para Venezuela. Entre tanto, Argentina vivió este 13 de agosto una segunda jornada consecutiva de volatilidad en los mercados. El dólar estadounidense se cotizaba a 61 pesos por unidad para la venta, 6 pesos por encima de los 55 en los que cerró el día anterior. El riesgo país medido por JP Morgan alcanzaba el martes el nivel más alto en la última década. Los mercados se siguen mostrando cautelosos ante la incertidumbre de cómo actuaría un gobierno kirchnerista ante la deuda. Fernández negó que vaya a declarar la cesación de pagos y denunció que Macri es quien está creando la idea de la inestabilidad. De Argentina pasamos a Venezuela. Juan Guaidó anunció que la Asamblea Nacional seguirá funcionando a pesar de las amenazas del chavismo y advirtió que adelantar las elecciones legislativas sería un desastre para el régimen de Maduro. Este pronunciamiento tiene lugar a la par que las Fuerzas Armadas ratificaron que van a defender al país de cualquier agresión. Aquí estamos de pie. Si quieren seguir por la senda de la persecución, el encarcelamiento, la tortura, el hostigamiento, la amenaza, pueden hacerlo. Tienen hoy la fuerza bruta, pero no convencen a nadie. Aquí estamos firmes y de pie. De esta manera, Juan Guaidó respondió a las decisiones tomadas el 12 de agosto por la Asamblea Nacional Constituyente de retirar la inmunidad a otros 4 diputados opositores y crear una comisión que podría adelantar las elecciones parlamentarias en Venezuela. Primero el vicepresidente, el colega diputado Edgar Zambrano.
El jefe de la Asamblea Nacional, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, nombró nuevo director ejecutivo para Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, y creó una comisión para renegociar la deuda pública de Venezuela. Y hemos entrevistado a Carlos Jordá, ingeniero químico de la central venezolano que tiene amplia experiencia y va a estar entonces como respaldando y ayudando en lo que ha sido esta salvaguarda de estos activos. Por los lados del régimen, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana recolectó firmas en Fuerte Tiuna para rechazar el bloqueo impuesto la semana pasada por Estados Unidos y ratificar su respaldo a Nicolás Maduro. Aquí no va a haber ni golpe de Estado, ni gobierno de facto, ni transición alguna. Aquí van a haber elecciones de acuerdo a lo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tenga establecido en su texto propio. Y advirtió que está lista para defender al país en cualquier escenario. Hoy, con nuestras plumas y nuestra tinta, y mañana, si fuese necesario, con nuestras armas, a defender la República Bolivariana de Venezuela de cualquier agresión y cualquiera sea su intensidad. Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, Pedro Carreño, arremetió contra la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La misma Bachelet que fue la víctima de la decisión de Nixon y de Kissinger de hacer crujir la economía. ¿Alguien va a creer que esa pendeja no sabe lo que está pasando, no conoce las consecuencias de una guerra económica si las vivió en Chile? La Unión Europea rechazó el retiro de inmunidad parlamentaria a los diputados de la Asamblea Nacional Tomás Guanipa, José Guerra, Rafael Guzmán y Juan Pablo García. También insistió en una negociación que conduzca a elecciones presidenciales libres y creíbles en Venezuela. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, advirtió que el flujo de migrantes venezolanos en América Latina va a continuar. En su visita a Santiago de Chile, el encargado para los refugiados ante Naciones Unidas expresó su pesimismo frente a la crisis desatada en América Latina por el constante éxodo de venezolanos hacia otros países. Yo no estoy muy optimista. Yo creo que este flujo de venezolanos en la región, un flujo muy importante, el más importante que hemos conocido nosotros en el ACNUR, no solamente en esta región, es uno de los flujos más importantes que hemos visto en el mundo en las décadas pasadas. Yo creo que este flujo va a continuar si no hay una solución política en Venezuela que permita a estas personas de regresar a su país. Filippo Grandi cifró en más de 4 millones la cantidad de venezolanos que emigraron en los últimos años, huyendo de la crisis desatada por las políticas del régimen de Nicolás Maduro. También llamó a la comunidad internacional a colaborar con los países que han brindado atención a las personas que provienen de la nación caribeña. Esta región ha dado muchísimo en términos de recursos, pero necesita de cooperación, de apoyo internacional, de los donantes, de las instituciones financieras para compartir la responsabilidad de la acogida de los venezolanos. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados estará en territorio chileno hasta este miércoles. El jueves viajará a Brasil, en donde permanecerá hasta el 18 de agosto. De regreso y continuamos a esta hora compartiendo con ustedes toda la información internacional. En video quedó registrado el momento en el que un avión caza español persigue la aeronave en la que viajaba el ministro de Defensa ruso. El Kremlin denunció este incidente. Este es el video grabado por Sergei Shoigu, ministro de Defensa de Rusia, mientras sobrevolaba aguas internacionales sobre el mar Báltico. Al parecer, un avión caza F-18 español tuvo un tenso encuentro por los aires con dos aviones de combate ruso que escoltaban la aeronave del ministro. El encuentro, según la OTAN, se generó al detectar los dos aviones de combate rusos sobrevolar ese espacio aéreo, lo que alteró a la Alianza Atlántica. Pero el F-18 español debió alejarse tras las maniobras realizadas por los cazas rusos Su-27. Este es el quinto año consecutivo que España, país miembro de la OTAN, participa en esta misión que tiene como objetivo la vigilancia y control del espacio aéreo de Estonia, Lituania y Letonia.
Una persona murió y otra resultó herida tras un ataque con cuchillo en una de las principales vías en Sydney, en Australia. El agresor fue detenido por civiles que fueron testigos de los hechos. El pánico se apoderó de Sydney. Un hombre frenó el tráfico de la ciudad costera australiana y con un cuchillo en su mano derecha y sangre en su ropa gritó que quería que le dispararan, pues quería morir. El atacante habría apuñalado a 2 personas. Una de ellas recibió graves heridas y falleció en el lugar de los hechos. Civiles de nacionalidad británica, hoy héroes en Australia, lograron neutralizar al atacante. Creo que tenía un pasamontañas, saltó en un carro y hondó un cuchillo con sangre y dijimos, wow, ¿qué está pasando acá? Así que inmediatamente bajamos las escaleras y lo perseguimos, mientras otras personas se alejaban de él porque obviamente estaba ondeando un cuchillo. Al sospechoso, quien permanece bajo custodia de la policía, no se le abrirá una investigación por terrorismo. Por definición, él es por el momento un lobo solitario. Se encontró información que sugiere que tiene algunas ideologías relacionadas con terrorismo, pero no tiene vínculos con el terrorismo. No hay una investigación de inteligencia contra él y no parece tener vínculo con organizaciones terroristas. Pese a que la policía está patrullando el área e hizo cierres de carreteras, no cree que haya más amenazas para la seguridad pública. El régimen de Irán anunció que ya superó entre 60 y 70 kilogramos el límite de la reserva de uranio establecida por el acuerdo nuclear en 2015. También aseguró que en septiembre va a dejar de cumplir otros 2 compromisos nucleares. Tras la retirada de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán, firmado en 2015, el régimen de Irán anunció que dejará de cumplir con lo acordado. Entre esos incumplimientos está el mantener los niveles de enriquecimiento de uranio por debajo de los 300 kilogramos para así evitar que puedan hacerse de un arma nuclear. Este anuncio hecho en el mes de julio puso en jaque a la comunidad internacional y los países europeos firmantes del acuerdo pidieron al régimen persa permanecer dentro de él. Petición que no fue escuchada y hoy el portavoz de la Agencia de Energía Atómica iraní anunció que el país ya superó entre 60 y 70 kilogramos el límite de su reserva de uranio. Irán también habría anunciado que el límite de agua pesada lo iba a sobrepasar y aunque en este momento no tiene almacenadas grandes cantidades, aseguran que al ya no cumplir el acuerdo podrían superar el umbral permitido de 130 toneladas si así lo quisieran. Se espera que en el mes de septiembre el régimen de Irán deje de cumplir otros 2 compromisos nucleares, a menos que, como lo comunicó el presidente iraní Hassan Rouhani, los países aún firmantes del acuerdo, como lo son Reino Unido, Alemania, Francia, China y Rusia, garanticen la exportación de petróleo y transacciones bancarias, sanciones económicas impuestas por la Casa Blanca. Irán aumentó el nerviosismo de la comunidad internacional que teme la reactivación del programa nuclear iniciado por el entonces presidente persa Mahmoud Ahmadinejad. Por otro lado, y respecto a la tensión en el Golfo Pérsico por las recientes interceptaciones de buques petroleros por parte de Irán, pese a que el régimen anunció que espera que el Reino Unido regrese el barco interceptado en aguas de Gibraltar el pasado 4 de julio, el gobierno británico desmintió las declaraciones. El Grace One se dirigía a Siria, un país sancionado por la Unión Europea, el cual tiene prohibido recibir petróleo por la guerra civil en la que lleva sumido desde 2011. En una visita oficial del asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, a Londres, este aseguró que la Casa Blanca apoyaría un Brexit sin acuerdo, compartiendo la postura del ahora primer ministro británico Boris Johnson. John Bolton viajó a Londres en donde mantuvo una reunión con el primer ministro británico Boris Johnson para afianzar las relaciones entre los dos países con miras a la salida del Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de octubre. Con Johnson a la cabeza, no es descabellado pensar en un Brexit sin acuerdo, lo que significaría dar por terminado cualquier acuerdo comercial existente con la Unión Europea y probables tarifas arancelarias impuestas por las dos partes para futuras negociaciones. Pero el Reino Unido sabe que no está solo y que su más fiel aliado, Estados Unidos, seguirá apoyándolo tras el Brexit. Así lo anunció Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, quien dijo que Estados Unidos apoyará un Brexit sin acuerdo. Quiero ver tratados con los vecinos europeos y quiero ver tratados con países del mundo entero. Tenemos oportunidades fantásticas. De hecho, el mercado de Estados Unidos está creciendo rápido para el Reino Unido. Pero Johnson sabe que pese al apoyo de Estados Unidos, las negociaciones comerciales no serán tarea fácil. En mi experiencia, los estadounidenses son unos negociadores fuertes y haremos un excelente trato con ellos y abrirá oportunidades para el negocio británico, particularmente compañías de servicio en Estados Unidos. Pero sí, será un regateo duro, pero lo lograremos.
El premier británico está dispuesto a renegociar el Brexit con la Unión Europea tras el fracaso del acuerdo alcanzado por Theresa May ante el Parlamento británico. Pero ante la negativa de la Unión Europea de hacerle cambios al acuerdo ya pactado, todo parece indicar que el Reino Unido se marchará sin acuerdo. La ONG Open Arms califica de infame el silencio de países europeos. Más de 500 migrantes siguen varados en barcos de las ONGs a la espera de que algún puerto los acepte. Los 507 migrantes rescatados a bordo de las embarcaciones de rescate Ocean Viking y Open Arms permanecen varados en el mar. Ningún miembro de la Unión Europea ha aceptado su desembarco. El barco Ocean Viking de las ONGs Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo rescató a 81 personas el domingo y otras 105 el lunes, un total de 356 a bordo del barco de rescate. La ONG española Open Arms ha navegado en aguas abiertas durante 12 días y todavía espera luz verde para desembarcar a más de 150 migrantes rescatados. 151 personas invisibles siguen resistiendo en la cubierta. Es infame el silencio de Europa. La falta de humanidad y la empatía les hace más culpables. 8 personas con problemas de salud fueron llevadas por un bote de rescate a Malta. La ONG pide que se reciba en la isla a los 31 menores que se encuentran en la embarcación. Ha advertido también que a partir de mañana se espera mal tiempo con olas de hasta 2,5 metros. El ministro del Interior italiano Matteo Salvini dijo que España debería aceptar a los migrantes de Open Arms y ha reiterado su política de puertos cerrados. El gobierno español aceptó el bote de rescate Aquario el año pasado, después de un enfrentamiento similar. Desde entonces ha endurecido su posición diciendo que la ONG debería buscar un puerto más cercano. Ejecutivos de la Unión Europea piden a los Estados miembros que muestren solidaridad y encuentren una solución para los barcos rescatistas. Se conoce un gran avance en la lucha contra el ébola. 2 medicamentos experimentales han hecho resurgir la esperanza de que este virus pueda ser contenido. Los resultados de un estudio en República Democrática del Congo demostraron que 2 de las 4 medicinas en prueba aumentan significativamente las tasas de supervivencia entre los infectados. Las conclusiones son prometedoras. Los resultados preliminares de 499 participantes del estudio indicaron que las personas que recibieron Regeneron o MAB-114 tenían una mayor probabilidad de supervivencia en comparación con los participantes con los otros 2 medicamentos. Estas son buenas noticias, por supuesto. Estas noticias salvarán vidas y nos acercarán a encontrar un tratamiento efectivo para el ébola. Los medicamentos serán utilizados en todos los pacientes del país africano. Fueron desarrollados por científicos de Estados Unidos. Funcionan atacando el virus con anticuerpos que fueron extraídos de sobrevivientes. La Organización Mundial de la Salud ha aplaudido el éxito de las pruebas. Sin embargo, ha insistido en la importancia del tratamiento dentro de los primeros 3 días de infección. Todo esfuerzo se centrará para que las personas tomen conciencia de llegar lo antes posible, porque literalmente te muestra que hay un 90% de posibilidades de supervivencia, mientras que si llegas tarde o no buscas tratamiento en absoluto, hay un 90% de posibilidades de muerte. Más de 1.800 personas han muerto en Congo desde el más reciente brote en agosto de 2018. Las autoridades han estado en alerta en las últimas semanas debido a que se detectaron nuevos casos en la ciudad de Goma, fronteriza con Ruanda. Momento de revisar otros sucesos que han sido noticia en el mundo aquí en Red Más Internacional. El gobierno de Grecia declaró estado de emergencia por los graves incendios forestales en la isla Evia. Pese a que cerca de 200 bomberos, 6 helicópteros y otros 6 aviones de descarga de agua trabajan para sofocar las llamas, el viento hizo que el humo llegara a Atenas, nublando inclusive el imponente Partenón, hogar de los dioses griegos. Se cumple un año de la caída del viaducto Morandi en Génova, al occidente de Italia, en donde 43 personas perdieron la vida. Se espera que el puente sea reconstruido en un lapso de tiempo de 12 meses, un proyecto que fue adjudicado a uno de los grandes constructores italianos y tendrá un valor de 230 millones de dólares. Las autoridades parisinas iniciaron una labor de descontaminación del área aledaña a la Catedral de Notre Dame, que el pasado 15 de abril se prendió en fuego, ocasionando daños irreparables en una de las más icónicas estructuras de París. La decisión llegó luego de que un grupo de protección ambiental alegara que la vida de las personas corría peligro. Greta Thunberg, la joven activista sueca, planea asistir a la cumbre de acción climática de la ONU en Nueva York, cruzando el Atlántico en un pequeño bote equipado con paneles solares que producen electricidad a bordo. Decidió no viajar en avión, ya que a través de este bote no generaría emisiones de carbono.
El cuento de hadas entre la cantante Miley Cyrus y el actor australiano Liam Hemsworth llegó a su fin, pese a que según algunos medios, Cyrus habría intentado salvar el matrimonio acudiendo a terapia de pareja. La unión entre estas celebridades, tras una relación intermitente, solo duró 8 meses.